Lo que quiero mostrarles hoy hace parte de una investigación que ya lleva más de 15 años. He hecho seguimiento y análisis electoral al desempeño de las mujeres en el Parlamento colombiano, pero voy a usar como ejemplo la coyuntura electoral de este año. Y para hacerlo, entonces, quisiera partir de una afirmación que puede que les parezca obvia, y es que, pero no lo es tanto, a veces cuando uno hace análisis de este tipo y se pregunta qué pasa con las mujeres en política, pareciera que fuera una pregunta en una esfera distinta de lo que es el resto de la sociedad. Y lo que yo planteo es que lo que le pasa a las mujeres en política tiene que ver directamente con lo que las mujeres enfrentan en el resto de esferas sociales. En una sociedad violenta, desigual, injusta, pues sería utópico pensar en una inclusión plena o en el reconocimiento de las mujeres como protagonistas políticas. En ese sentido, y en segundo lugar, creo que es importante tener claro que lo que pasa con las mujeres en las coyunturas electorales no es distinto a lo que pasa con las mujeres en los partidos como organizaciones y como fuerzas políticas en el Congreso. Es decir, no podemos esperar que los partidos sean juiciosos incluyendo mujeres cuando en época no electoral no hacen nada para incluir a las mujeres en sus filas o en sus jerarquías. No se puede entonces lamentar la poca presencia de mujeres en listas o cargos de representación política cuando, por ejemplo, no hacen nada para que las mujeres estén como parte de su estructura organizativa, no hacen escuelas de formación de lideresas y no las incorporan, digamos, en toda su actividad legislativa. Y hay algo que me parece muy importante y es que no deberíamos perder de vista que cuando decimos mujeres estamos hablando de una categoría, pero no de algo real, porque en realidad las mujeres no somos un colectivo, o por lo menos si lo somos es un colectivo bastante difuso. ¿Por qué? Porque como mujeres nos atraviesan diferencias y desigualdades. Muchos de los avances, por ejemplo, logrados por el feminismo han cambiado la vida de las mujeres urbanas, de clase media, mestizas, pero la mayoría de esos logros no han llegado a las mujeres pobres, campesinas, a las mujeres afrodescendientes o indígenas, a las lesbianas o a las transgeneristas, y por ello es que hay que delimitar las afirmaciones y en todo caso evitar las universalizaciones. Por esta misma razón, porque somos desiguales y nos atraviesan desigualdades, yo creo que hay que distinguir entre la presencia y la representación política. Ya desde el 2007, la profesora María Emma Wills, en su obra Inclusión sin representación, la irrupción política de las mujeres en Colombia, establecía una distinción clara entre representación y presencia. La representación tiene que ver con llevar a las esferas de toma de decisión política las necesidades, las demandas, los intereses que tradicionalmente, digamos, las mujeres han posicionado como prioritarias. Pero en mi presentación yo no hablo de la en mi presentación no hablo de representación política, yo hablo de el aumento de la presencia de mujeres en cargos de participación política. ¿Por qué de presencia? Porque considero que las mujeres como ciudadanas tenemos el derecho de ocupar cargos de los que tradicionalmente hemos estado excluidas. Y allí entonces, algo también, un punto de partida que me parece importante aclarar es que cuando yo analizo la participación política de las mujeres, no quiero mirar qué le pasa a cada una de manera individual, ¿sí? Yo no quiero justificar la poca participación de las mujeres en lo que hacen o dejan de hacer las mujeres. Yo pongo el foco del análisis en los partidos políticos, el sistema electoral y la cultura política, ¿sí? Como ya señalé, las mujeres urbanas de clase media que han accedido a la educación superior han aumentado su participación, por ejemplo, en el mercado laboral, aunque no en condiciones de igualdad, y han logrado ocupar espacios antes impensables. Sin embargo, la política como escenario de lucha por el ejercicio del poder político institucional ha sido y sigue siendo profundamente excluyente hacia ellas. La pregunta entonces es ¿qué pasa con este escenario político? ¿Qué pasa con sus reglas que han sido tan difíciles de transformar hasta ahora? Y la hipótesis que guía esta presentación y que trataré de demostrar es que nuestra ley de cuotas, la ley de cuotas vigente, sí ha abierto oportunidades para que más mujeres sean candidatas, pero eso no ha significado un aumento
en el número de mujeres electas. Nuestras reglas políticas y electorales hacen inocua y poco efectiva a la medida de la cuota, y aún no se puede superar ese cuello de botella que implican hoy en día las elecciones. Para demostrar mi hipótesis, quiero empezar a relatar la breve y triste historia de participación de las mujeres en esta coyuntura electoral de 2018, que es una muestra perfecta de lo que en general pasa en este tema. Como ven, ahí está ya en la diapositiva, las mujeres como votantes representamos el 52%, es decir, de los 36 millones y poquito de ciudadanos habilitados para votar, 18.606.000 son mujeres, es decir, representamos un poco más de la mitad del total de personas habilitadas para votar. Pero vamos a ver cuando pasamos al tema de las candidaturas. En el tema del Congreso, para estas elecciones del 2018, hubo 2.957 candidaturas. De esas eran candidaturas 635 de mujeres que aspiraban a Cámara de Representantes y 308 al Senado de la República, es decir, de manera global el 31% de las candidaturas eran de mujeres. Aquí en esta tabla de la parte inferior izquierda pueden ver esto por partidos. Estos datos son para, de manera global se hizo el cálculo para todas las listas a Cámara de Representantes por cada uno de esos partidos que fueron los que mayor participación, más votos obtuvieron. Entonces vamos a ver que desde el partido que más mujeres incluyó fue el de la Unidad Nacional, que incluyó un 36% de mujeres, y dentro de esos, digamos, de mayor votación, el Centro Democrático ni siquiera llegó de manera global a cumplir la cuota. Pero quisiera resaltar esto, como ustedes ven, pasamos de ser el 52% de las votantes a ser el 31% de las candidatas. Y esto sigue así porque cuando uno va a ver a las electas, según los datos de la registraduría, entonces recuerden, 52% de votantes, 31% de candidatas, finalmente las electas para la Cámara de Representantes, estos son los últimos datos de la registraduría, luego de la depuración, es decir, las mujeres que en efecto recibieron su credencial como representante a la Cámara o como senador, para la Cámara de Representantes apenas llegó a ser del 18% y para el Senado del 22%. Si se fijan, digamos, el caso de la Cámara de Representantes, no solamente no hubo un aumento, sino que hubo una disminución, porque en el periodo pasado se llegó al 19%, y en el caso perdón, esto era la Cámara, en el caso del Senado, pues es, digamos, un aumento, pero un aumento pírrico, 0.5%. Entonces, 52% de electoras, 31% de candidatas, para ser finalmente apenas el 18% de electas en Cámara y el 22% en el Senado. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis que también, digamos, apoya la hipótesis de partida, y fue lo que pasó con las candidatas a la presidencia. En abril del 2017, más o menos se acuerdan, esa fue como la etapa inicial de la campaña electoral para presidencia, se contaba con 8 candidatas, ¿sí? Un año después, es decir, a abril del 2018, solo quedaba una candidata presidencial que finalmente pues terminó renunciando, es decir, a mayo, que fueron las elecciones de primera vuelta, ya no había ninguna candidata a la presidencia. Que sí hubo, pues 4 candidatas a la vicepresidencia, ¿sí? Los retiros de estas mujeres, de estas 8 mujeres, se debieron pues a diversas razones. Hubo consultas internas de los partidos, hubo consultas interpartidistas, hubo retiros voluntarios tempranos o tardíos, pero resalta que solamente una pues llegara a la fase final de la competencia, y pues que competía cabeza a cabeza con el margen de error, es decir, la posibilidad real de ganar pues no existía.
Aquí quisiera hacer también una pequeña punteo sobre los casos de Piedad Córdoba y Vivian Morales, que ustedes saben que fueron como las candidatas que sobrevivieron hasta casi el final de las elecciones y merecen un análisis particular porque a lo largo de la campaña y hasta abril de manera constante protestaron por la manera en que sus campañas fueron invisibles a los grandes medios, hecho que incluso llegó al extremo de que no fueran invitadas a los primeros debates entre candidatos presidenciales. El 9 de abril, Piedad Córdoba decide renunciar a su candidatura, argumentando la evidente discriminación, asunto que ha sido, que fue, digamos, muy notorio a lo largo de la campaña. Por otras razones distintas, Vivian Morales también decide renunciar prácticamente una semana antes de las elecciones y terminó pues adhiriéndose a la campaña del presidente actual Duque. La discriminación que ellas denunciaron en su momento, sin embargo, no fue aislada o fuera de contexto, y ahí hay otro ejemplo. Clara López, que fue pues por diversas razones un periodo alcaldesa de Bogotá, pero ha sido candidata varias veces a varios cargos públicos, fue borrada del relato periodístico para las elecciones, ¿sí? Y esto a pesar de que en 2017 Clara López se ubicaba en el tercer lugar de las encuestas en intención de voto. En la encuesta Gallup también, esa fue en noviembre del año pasado, estaba dentro de los 5 primeros lugares. Clara López ha sido una política con cierto reconocimiento, logró sacar 500.000 votos para la alcaldía de Bogotá, pero digamos nada de esto fue significativo para ningún medio de comunicación que la mantuvo digamos fuera del relato periodístico. ¿Por qué? Porque en general una mujer en esta cultura no representa una amenaza para el poder masculino, que es el que de verdad se está disputando el poder. El otro ejemplo es Marta Lucía Ramírez, actual vicepresidenta. Si se acuerdan, ella en las elecciones presidenciales pasadas obtuvo más de 1 millón de votos, casi 1,5 millones de votos, ella sola, luego de una destacada carrera política y pública, más allá de que uno pueda tener afinidades ideológicas o no con ella, lo que sí hay que destacar es que ha sido una figura pública con una trayectoria más que destacada. Pero finalmente debió aceptar una vicepresidencia en fórmula con el candidato Duque, ahora presidente, que no alcanzaba ni de lejos la trayectoria de Marta Lucía Ramírez. Entonces, digamos, con esto, que finalmente no tuvimos ninguna candidata a la presidencia, solo tuvimos 4 candidatas a la vicepresidencia y una de ellas, pues obviamente, fue la ganadora. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que pasamos de ser millones como electoras a ninguna mujer como candidata presidencial y a ser tan pocas en el Congreso? La respuesta es compleja y tiene que ver por lo menos con 2 niveles de respuesta. El primero, en trabajos anteriores, se evidenció que las mujeres en política enfrentan varios obstáculos de partida, de entrada y de permanencia, pero hoy solo me referiré a los obstáculos de partida y de entrada. Cuando hablo de obstáculos de partida, me refiero a aquellos obstáculos que tienen que ver con nuestra cultura, que produce y reproduce una serie de prejuicios y estereotipos que vinculan todavía a las mujeres con ciertas actividades y posiciones sociales, sobre todo vinculadas a lo doméstico, como el cuidado, asuntos que rara vez permiten construir influencia o autoridad política. Las mujeres siguen siendo las que asumen en mayor porcentaje las labores domésticas, ya sea de forma gratuita o remunerada, lo que implica que sus ambiciones políticas pueden estar limitadas por estas tareas, asunto que ni siquiera se considera cuando se analizan las carreras de los hombres. De otra parte, persisten creencias, ideas e imaginarios que, por ejemplo, legitiman la violencia contra las mujeres, la justifican, y en ese sentido se establece socialmente la idea de las mujeres como víctimas o indefensas, imaginario por supuesto totalmente alejado de lo que se puede considerar un individuo con autoridad. En esta campaña, por ejemplo, hablando de la legitimación de la violencia contra las mujeres, por primera vez, o por lo menos no sé si es la primera vez que se presenta, pero con seguridad si es la primera vez que se registra, se presentaron hechos de agresiones a mujeres que estaban haciendo campaña en plaza pública, y la mayor parte de esas agresiones que enfrentaron esas mujeres eran verbales y con pues, insultos misóginos, ¿no? Insultos machistas.
Y aquí pues ahí cabe una mención súper especial a la narración de los medios de comunicación sobre las mujeres en política. O sea, la manera en que los medios presentan a las mujeres en política es el reino de los estereotipos, de los prejuicios. En general, las acciones de las mujeres están reducidas a las formas de su cuerpo, no importa qué digan, no importa qué piensen, no importa si son de izquierda o de derecha o de centro, no importa, porque lo que importa es cómo van vestidas, cómo van peinadas, si les combina la ropa, si subieron de peso, si tienen pareja. Y en ese sentido, en general los medios prefieren hablar de su vida privada e ignorar con demasiada frecuencia los contenidos de sus propuestas políticas. Finalmente, y hablando de estos obstáculos de partida, no hay que minimizar el hecho de que las mujeres son las más pobres entre los pobres. Obviamente eso, además hay diferencias entre las mujeres, pero en general, más allá de que haya algunas mujeres que pertenecen a las élites económicas y políticas, para la mayor parte de las personas pues no hay recursos económicos para enfrentar una campaña política tan costosa como la que es en general la colombiana. Cuando hablo de obstáculos de entrada, hablo de en general varias cosas, pero para esta presentación me limité a hablar de partidos políticos, del sistema electoral y la caracterización propia de nuestra ley de cuotas y al sistema de financiación de la política. Sobre los partidos políticos diré que han sido súper elocuentes en sus estatutos como organizaciones. Ellos hablan de género, de inclusión, de igualdad, pero a la hora, digamos, de incorporar realmente o de más bien materializar la ley de cuotas, ahí digamos, hasta ahí les llega el acuerdo. Ellos se quedan en buenas intenciones, en primer lugar porque en lugar, como dije hace un momento, de promover a sus militantes en sus colectividades, en sus estructuras partidistas, en general lo que hacen es crear una secretaría de la mujer o una secretaría de género y mandan allá todo lo que creen que tienen que hacer las mujeres, que es desde organizar las sillas en un salón hasta conseguir fondos de beneficencia, es decir, nada que tenga que ver con el ideario mismo del partido, con subir en las estructuras partidarias y que haya un secretario, una secretaria general o una directora general del partido. Eso no les interesa, mejor que se queden allá en su secretaría de mujer haciendo las cositas de mujeres, arreglando flores y etcétera, etcétera, pero no ni conformando las listas electorales ni haciendo veeduría a que de verdad cumplan la cuota con el perfil de las mujeres que pueden llegar a ser realmente electas. Por otra parte, no sabemos, por ejemplo, si cumplen con un compromiso que tienen los partidos de hacer escuelas de formación política dirigidos a sus militantes, pero con especial énfasis dirigidas hacia las mujeres. Y esto hace que entonces, cada que hay unas elecciones, los partidos políticos salen a los medios de comunicación a rasgarse las vestiduras porque no encuentran mujeres. Dicen, no hay mujeres para meter en la lista, ¿qué voy a hacer? Esto es antidemocrático, que me obliguen a mí a incluir mujeres. Y pues ya vemos que la falta de mujeres pues es consecuencia directa de que ellos no hacen nada realmente por formar en sus estructuras partidarias a mujeres. En segundo lugar está el tema del sistema electoral. Como ya les han contado, tenemos una ley de cuotas que es la ley 1475, que opera solamente, o que más bien solo se aplica para elecciones donde se eligen más de 5 curules. Aquí les voy a mostrar una tabla que es horrorosa y no se entiende nada, pero solo para que vean que en esas franjas pueden darse cuenta que más o menos en el 60% de nuestras circunscripciones electorales no aplica la cuota y por tanto digamos que precisamente es donde más se debería aplicar la cuota, y muestra de ello es que en 23 de las 30 mujeres electas a la Cámara de Representantes lo fueron en las circunscripciones de más de 5 curules. Sí, es decir, en las restantes circunscripciones prácticamente ninguna hubo elección de mujeres. Para mí
parte de lo que hace inocua la cuota en Colombia es que se aplica en donde no se necesita, en las circunscripciones de más de 5 curules. En las de menos de 5 curules no se aplica cuota y allí es donde más hace falta. La financiación política en Colombia, por avanzar en el tema, digamos, de esta carrera de obstáculos, como ustedes saben, tenemos una fórmula mixta, es decir, financiación público-privada de las campañas políticas, pero esa es medio ahí un poco enredado porque se supone que hay una fórmula para establecer la financiación, pero no hay ningún mecanismo real y efectivo de verificación, lo que lleva a que en general el peso de los recursos privados sea muchísimo más grande y aquel candidato que consigue más plata pues hace mejor campaña y tiene más oportunidades de llegar. Alguien que dependa de la financiación pública pues realmente no está en condiciones de igualdad. Y siempre nos dicen, no, es que hay que poner controles a los dineros ilegales, que no entre dinero del narcotráfico en las campañas políticas, pero piensen que a veces es igual de peligroso para la democracia que entre dinero que es bastante legal, pero que entra para favorecer intereses privados o intereses, digamos, que no comulgan con el interés colectivo. Aquí también decir, por ejemplo, que estamos en una democracia en donde no hay nada de pedagogía electoral. En las elecciones para Congreso, por ejemplo, piensen que hubo 1.137.000 votos nulos, ¿sí? Pero adicionalmente hubo 871.000 y pico tarjetones no marcados. ¿Sí? Entre esas dos cosas hay más de 2 millones de votos perdidos. ¿Eso qué indica? Unas autoridades electorales que no hacen pedagogía electoral, que no enseñan a la ciudadanía cómo votar, pero además unos partidos políticos que se gastan la plata en millones de cosas, menos en lo esencial, y es que la gente sepa cómo marcar un tarjetón. Y eso es, pues es mucho más grave. Aquí, bueno, hay cosas graves. Una de ellas es que no tenemos esas cifras desagregadas por sexo para ver cómo le va en estos indicadores a hombres y mujeres, pero uno intuitivamente pensaría que en general esto afecta más a las mujeres, digamos, no tener suficiente información para saber cómo votar y por quién votar. Una última cosa que les quería mostrar es que en general no pareciera que el obstáculo para que haya más mujeres en política sean los votantes, es decir, cuando los votantes reconocen una candidata que tiene trabajo, que tiene potencial, en general les va bien. Estas son las 10 mujeres que ahora son representantes a la Cámara con mejores votaciones. Y fíjense, digamos que muchas de ellas incluso le aportaron muchísimos votos a sus propios partidos. Parece entonces que el obstáculo no son los electores. Los electores sí votan por las mujeres y en ese sentido ahí no está, digamos, el obstáculo. Ya voy a cerrar, lo prometo, que ya me van a sacar de aquí, pero quisiera decirles un par de ideas para cerrar. A pesar de que pude haber hecho afirmaciones generales que puede llevar a pensar que yo homogenizo la experiencia de las mujeres, yo creo por el contrario las experiencias de las mujeres en política son diferentes y quien quiera analizar este tema debe tener en cuenta esa diversidad en las trayectorias y en las experiencias, pero adicionalmente reconocer la desigualdad. ¿Sí? La desigualdad que hay entre las mujeres por razones de clase social, de asignación étnico-racial, de sexualidad, no es lo mismo, no somos un colectivo homogéneo y no nos pasan las mismas cosas. Pero adicionalmente hay otras diferencias, como las diferencias en nuestras ideas políticas y en nuestras posiciones ideológicas. Para algunas, por ejemplo, las que están en este cuadro, superaron todos los obstáculos de los que les está hablando, ¿sí? Pero si ustedes analizan, gran parte de estas mujeres pertenecen a una clase social, digamos, favorecida. Es decir, que en ocasiones la clase pesa más que el género, aunque uno no pueda separar las dos cosas, ¿sí? Puede que pudieron superar los obstáculos en términos de su género gracias a su posición de clase social. Y en ese sentido, y para finalizar, me parece que tenemos que tener en cuenta que es importante enfatizar que el género, la categoría género nos ayuda a explicar muchas de las desigualdades, pero tenemos que verla en relación con otras categorías como el privilegio de clase, la asignación étnico-racial, entre otros aspectos.
Y finalmente, hay que tener en cuenta que diversas organizaciones sociales han denunciado que desde 2017 han sido asesinadas 15 lideresas, entre ellas lideresas ambientales, campesinas, mujeres que luchan contra la guerra o, por ejemplo, por la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Esas mujeres y esos hombres asesinados han muerto por hacer política y eso debería estar presente en nuestros análisis, porque de ninguna manera podemos pensar que avanzamos en el camino correcto o en el camino hacia la igualdad o la justicia cuando la gente sigue perdiendo la vida en nuestro país por defender su territorio o a sus comunidades, cuando la gente sigue perdiendo la vida por hacer política. Gracias.